Ya. Bu- ya. Buenas noches, profesor Darío. El día de hoy vamos a exponer sobre el análisis del caso Brunito. Las integrantes son Iris Castillo y quien les habla, Daisy Benavides. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió la casación número 1714-2018, Lima, de fecha 21 de enero del 2019, consignando en su sumilla que en la responsabilidad objetiva es irrelevante la culpa con la que se haya actuado, pues lo relevante es determinar si se debe trasladar el peso del daño a la gente que usó o realizó la actividad riesgo o peligroso. A ello, estamos hablando de una casación en la cual la madre interpone porque se atropelló a su hijo que era autista y falleció en las rieles del tren. Al efectuar el análisis de la sentencia casatoria, se precisa sobre la responsabilidad civil por riesgo y cómo ella se debe entender los efectos a otorgar un resarcimiento por daño moral. Esta sentencia del caso Brunito tiene algunos extremos que no se han conseguido sobre la base de la filosofía de Antonio Miro Quesada y que podrían dar un mensaje peligroso para futuros casos que muestra judicatura vaya a resolver a futuro. En esta demanda, el 25 de julio del 2012, la persona Liz Geraldine Rojas Loyola interpuso una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra Ferrocarril Central Andino S.A. y Ferrovía Central Andino S.A., efectos de que le paguen la suma de 150.053.000, conformados por los siguientes conceptos: 53.000 por daño emergente y 150 millones por daño moral. El día 27 de julio del 2010, su hijo Bruno Hernán Rodríguez Rojas, de 11 años de edad, quien padecía de la enfermedad de autismo, fue atropellado por el tren número 1001, de propiedad de la empresa Ferrocarril Central Andino S.A., conducido por John Ronnie López Jara, produciendo su muerte. Como consecuencia de ello, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita inicia una investigación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo contra el conductor del tren, el señor John Ronnie López Jara. Y como resultado final, mediante la resolución de fecha 12 de enero del 2011, se declaró no al lugar la formalización de la denuncia, disponiendo del archivo definitivo. Concluyó que el menor padecía de falta de juicio o reacción dentro de la vía férrea, por el cual no reaccionó, que la demanda a la empresa Ferrovía Central Andina por tener calidad de concesionario de la infraestructura férrea, que no ha mantenido a la vía, ya que existen bandas de protección en la parte donde fue el menor. También se sustenta su pedido en el artículo 1970 del Código Civil, invocando responsabilidad objetiva e indicando que su daño moral, que consiste en el sufrimiento en que se encuentra de haber perdido a su hijo, por lo que frustró el proyecto de vida que tenía al lado de él. Además, el daño emergente consiste en habérsele generado una serie de gastos en la fecha que ocurrió dicho accidente. Ante ello, Ferrovía Central Andina S.A. contestó la demanda señalando que no cabe imputársele esta responsabilidad, ya que la pretensión demandada se sustenta en la responsabilidad objetiva por considerarse el tren un bien riesgoso, teniendo en cuenta que en esta concesionaria de operación y el mantenimiento de la infraestructura vial, de acuerdo con el contrato de concesión celebrado con el Estado, estaba formal. También indica que el monto petitorio resulta exorbitante. El maquinista de la locomotora percibió visualmente un bulto que se hallaba en los rieles y pese a ello frenó, pero no pudo evitar arrollar al menor. Que el menor se encontraba bajo el cuidado y responsabilidad de su madre, debiendo tener la demandante las precauciones necesarias para evitar que el menor escapara de su control. Y que la vía donde fue atropellado el menor no era peatonal, estando prohibido el tránsito de personas ajenas a la actividad ferroviaria. Teniendo todos estos puntos en cuenta, estos argumentos, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emite una sentencia el 2 de noviembre del 2017, en virtud de la cual revoca la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda sobre la indemnización por daños y perjuicios por ser un niño autista, y reformando la declarada fundada en parte, debiendo fijar la suma de 8.500 por concepto de daño emergente y la suma de 800.000 por concepto de daño moral, con costas y costes del proceso. Gracias. Doy paso a mi compañera ahí. Aplicación en la sentencia casatoria. Fundamentos de Francisco Miró Quesada en la cuestión del derecho justo.
El criterio para decidir cuando estamos ante un conjunto de normas justas o injustas emitidas por el Estado lo aporta la filosofía moral, la fundamentación de la razón práctica. Francisco Miró Quesada sostiene que la forma de la razón práctica es la forma de la razón teórica, a partir del conocimiento científico que provee conocimientos universales y necesarios, la simetría. El audaz y original criterio que nos ofrece Francisco Miró Quesada se opone a aquellos otros que sostienen que el criterio para decidir si estamos ante un derecho justo o injusto es un fin, bien o valor, mediante el cual se establecen precisamente contenidos morales. En este caso, es posible encontrar la condición suficiente de moralidad, ya que junto a la condición necesaria está la condición suficiente. Es por esta razón la forma tan deshumanizada en los planteamientos de los demandados, en el sentido de calificar al niño Brunito como una persona no calificada para la sociedad, pero competitiva, por ser un autista. Por ende, no sería pasible cualquier situación de la importante reparación civil que requiere la madre por la afectación de sus derechos. Entre las conclusiones tenemos, en este caso, se realiza un análisis de aspectos subjetivos, por ello la teoría que plantea Miró Quesada respecto al derecho justo nos advierte ese sentido humano de poder diferenciarnos como sujetos de derecho. Si bien es cierto, se tiene la argumentación de los dos demandados al tratar de despreciar a un niño autista, muy a pesar de que nuestro Código Civil y nuestra Constitución lo reconocen como sujeto de derecho y persona humana con todas las facultades legales que nuestra legislación protege. Esto es, aplicando la teoría del derecho justo de Francisco Miró Quesada. No advierte el inmenso aporte de nuestro filósofo. En el caso existe la concurrencia de responsabilidades, pero si advertimos, es imprescindible analizar los argumentos y condiciones necesarias para que se analicen el grado de responsabilidad de estos en el caso Brunito. Entre las recomendaciones es de tenerse en cuenta que al momento de dictarse las sentencias deben ser indudablemente teniendo en consideración que la filosofía jurídica a través de la cual podemos advertir la importante influencia que ella tiene. También el derecho de lo justo y equitativo, como dice Ulpiano, debe ser fundada en las sentencias sobre la base de la filosofía jurídica de Francisco Miró Quesada. Gracias.